Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Le damos bienvenida a todas las personas que están en esta noche, los amigos, conocidos algunos, otros no. Sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos de que usted esté acá. Sabemos que las cosas no ocurren por casualidad. Siempre hay una causa de parte de Dios en todo esto. El Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 3, dice la palabra de Dios que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Que haga una pausa. Galilea es un punto muy al norte, Judea es un punto muy al sur, y Samaria es un punto en el centro. Entonces dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cuando vemos esa hora sexta, eso hace referencia a las 12 del mediodía, la hora sexta. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar pan. Eso indica que el Señor estaba solo en ese momento. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios o el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Vamos a leer un poquito más adelante. En el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Vamos a leer más adelante, en el versículo 25, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a leer en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Una lectura bastante larga, pero necesaria.
En esta lectura yo pudiera pensar que las cosas no suceden por casualidad. Las cosas no suceden por casualidad. Cualquiera pudiera decir, qué casualidad que el Señor llegó a Samaria. No, no fue casualidad. Resulta que el punto más al norte era Galilea y el Señor estaba allí. Necesitaba ir muy al sur, a Judea, pero estaba Samaria. Y judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un problema racial, había un problema religioso, había un problema de muchos índoles. Era necesario que ellos tomaran otro camino para no pasar por Samaria, porque judíos y samaritanos no se trataban. Era necesario que él tomara otro camino, pero la Biblia dice que era necesario pasar por Samaria. ¿Seguro? ¿Había la necesidad de que él pasara por Samaria? Claro, no todo sucede por casualidad. No todo es casualidad, todo está en las manos de Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas está en las manos de Dios. Todo lo que pasa en tu vida está en las manos de Dios. Dios tiene el control de tu vida, Dios quiere guiar tu vida hacia Jesús. Esto que vimos acá es un encuentro personal entre Jesús y una mujer. Así como yo tuve un encuentro personal con Jesús, usted también puede tener un encuentro personal con Jesús. Y usted dirá, ¿y dónde está Jesús? Que yo no lo veo. No se trata de verlo con los ojos físicos. Es un encuentro espiritual. Un encuentro espiritual. Esta mujer, si tuvo un encuentro físico, ojalá cada uno de nosotros hubiese tenido un encuentro físico con Él y le hubiésemos visto a Él y le hubiésemos conocido físicamente a Él. Solamente lo que nos quedó fue la descripción en las Escrituras acerca de Él. Pero un día le veremos, amigo. Un día le veremos tal y como Él es. Pero era necesario pasar por Samaria, dice la Biblia. Dice el versículo 4, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Yo me detengo un momento acá, porque resulta que no había otra ciudad a la cual él fuera. ¿Qué tiene de importante Sicar? Sicar significa intoxicación por producto del alcohol. Imagínense ustedes el nombre de esa ciudad. Y el Señor yendo allá. El Señor, que era santo, que era sin mancha, que era apartado de los pecadores, que era más sublime que los cielos, fue a una ciudad cuyo nombre era borrachera. ¿Sabe una cosa, amigo? Ese era el lugar donde el Señor necesitaba ir. Ese era el lugar. Las cosas no suceden por casualidad. El encuentro que tú necesitas con Jesús no es casualidad. Dios está acercándote a Él. Dice la palabra de Dios, llamada Sicar. Mira, amigo, ¿sabe una cosa? El nombre de esta ciudad se parece mucho a donde vivimos. Vaya aquí a la esquina. Mire la licorería que está allá en la esquina. La gente le llama a este día, al jueves, un viernes chiquito. ¿Por qué? Porque ya se está acercando el día donde todos salen a beber, todos salen a gastar, borrachera tras borrachera. Pero ¿sabe una cosa? No fue casualidad que el Señor llegara a esa ciudad, porque en esa ciudad había gente que estaba buscando al Señor. Iba a haber un encuentro personal. Así como lo tuve yo, así como mis hermanos lo tuvieron, usted también puede tenerlo. Pero continúo. Versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí me detengo por un momento. Había un pozo. Cuando yo escucho la palabra pozo, automáticamente tiene que venir a mi mente agua. Pero agua parecía como si fuera estancada. El Señor dice más adelante que Él es la fuente, una fuente, algo que drena, es como un río de agua que drena. Hay ciertas diferencias.
ya aquí, tanto en el pozo como en él hay ciertas diferencias. Pero continúo y dice la palabra de Dios allí, era como la hora sexta. Me detengo por un momento acá porque resulta que en las escrituras, hay otra escritura, mejor dicho, que hace referencia a la hora sexta. Está esta y está otra más. Esta era la hora sexta y el sol brillaba con su máxima esplendor, porque era las 12 del mediodía. El sol estaba alumbrando, estaba en el punto medio de la tierra y estaba dando su luz. Y el Señor estaba cansado del camino y necesitaba agua. Pero la otra referencia a la hora sexta, a las 12 del mediodía, con relación al Señor Jesucristo, tenemos que trasladarnos a la cruz en el Calvario, en aquel lugar del monte de la calavera, en hebreo Gólgota. En ese lugar donde Jesús fue crucificado a las 12 del mediodía, a la hora sexta, el sol negó su luz. En este momento, el sol estaba brillando con su máxima esplendor. Era necesario que el Señor llegara allí a buscar agua y para que haya un encuentro con una mujer que también necesitaba agua. Pero en la cruz, el Señor estaba cargando tus pecados a la hora sexta, a las 12 del mediodía. Estaba cargando tus pecados y mis pecados en la cruz, en el madero, sus manos traspasadas, sus pies traspasados. Y dice la Escritura que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado suyo y el pecado mío. Cuando el sol brillaba con su mayor fuerza, a la hora sexta, en este momento, allí en Sicar, allá en el Calvario, el sol estaba negando su luz. El sol se había apagado. Y era cuando el Señor clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? Dios no tenía relación con el pecado. El Hijo de Dios estaba cargando su pecado y mi pecado, y por eso Dios tuvo que quitar el rostro de su amado Hijo. El sol se oscureció. Pero continuó. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Es interesante, una mujer. Bueno, ¿será que Dios es inclusivista? Que se dirige a la mujer. Hace varias semanas predicamos también acerca de la otra mujer. ¿Será que Dios es exclusivista? No, Dios es inclusivo. De hecho, el capítulo anterior habla de un hombre llamado Nicodemo que fue a Jesús y tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo a ese hombre Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazca de nuevo. Y ese nacimiento no tiene que ver con el nacimiento de una madre, que 9 meses pasan, su vientre se vuelve grande. No se habla de ese nacimiento, Nicodemo. Te estoy hablando del nacimiento espiritual, porque el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Yo le pregunto a ustedes en esta noche, ¿ya naciste de nuevo? Si no has nacido del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Pregunto, ¿ya naciste de nuevo? Aquí estamos hablando de inclusión. El Señor trató con un hombre, Nicodemo, ahora está tratando con una mujer, y es la mujer samaritana. Mira, amigo, varias semanas hablamos de una mujer que era una mujer ejemplar en la sociedad y que encontró al Señor. Pero aquí estamos hablando de otra mujer, una mujer moralmente corrupta, moralmente corrompida. ¿Sabe una cosa? Quienes se han dedicado a estudiar este tema dicen que esta mujer fue al mediodía a buscar agua en el pozo, porque al mediodía, cuando el sol está brillando con su máximo esplendor, la gente está en sus casas reposando, y ella, para no ser vista, ella va al pozo porque ella sabe que moralmente no está bien vista.
¿Sabe una cosa? No es casualidad. Jesús fue al encuentro de esta mujer que moralmente estaba corrompida. ¿Cuál es tu situación, querido amigo? Quiero preguntar, ¿cuál es tu situación? ¿Será que eres una persona correcta? ¿Eres una persona honorable? ¿Eres una persona correcta, casi perfecta, diríamos, como Nicodemo, que ya lo vimos? Si es así, le felicitamos. Siga así. Pero esa vida correcta y moral que usted lleva no es suficiente para alcanzar la salvación, porque si no, Jesús no hubiese muerto. En el caso de la mujer, esta vida triste, una mujer viviendo en Sicar, aquel lugar de borrachera. Pero dice la palabra de Dios, una vez que ellos tienen un encuentro allí y están hablando, quiero ver cómo el Señor Jesús la lleva a ella, la lleva a la verdad. Dame agua, le dice, dame un poco de agua. ¿Cómo te voy a dar agua? Si usted y yo estamos enemistados, judíos y samaritanos no se tratan, ¿cómo te voy a dar agua? Entonces el Señor tiene que manifestarle, hablarle en un sentido espiritual. No es el agua del pozo la que te va a quitar la sed, mujer. Es el agua de vida la que te va a quitar la sed. Amigo, ¿dónde estás buscando agua de este mundo? ¿Dónde? ¿Te gustan las mujeres? A mí también. Por eso Dios me dio una esposa, para satisfacer mis necesidades con ella. ¿Te gustan las mujeres? Ese no es el agua que Dios quiere para ti. ¿Estás en borracheras? Ese no es el líquido que Dios quiere para ti. Es otro, un líquido espiritual. El agua de la palabra para cambiar tu vida. ¿Estás en pleitos, en problemas financieros, problemas laborales? ¿Tienes problemas raciales? ¿Tienes bullying? ¿De qué sufres? Ninguna agua de este mundo te va a quitar esa sed. El Señor dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás. ¿Sabe por qué, amigo? Él pagó tu sed. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús, estando allí en la cruz, una de las 7 frases que el Señor pronunció fue: tengo sed. El Señor estaba padeciendo lo que usted y yo hemos experimentado, la sed. Pero el Señor quiere darte agua, pero agua de satisfacción espiritual, querido amigo. Mira, hay tantas cosas que yo quisiera decirte, pero ya el tiempo llegó y me tengo que bajar de acá. Para concluir, lo que quiero decirte, que no fue casualidad ese encuentro. Esta mujer, por parte, reconoce: creo que eres profeta. Y luego le dice: creo que hemos hallado al Mesías llamado el Cristo. Y después de convertidos, entonces aquellos samaritanos y la mujer dicen: Él es el Salvador. Fue llevándola hasta esta mujer, y los samaritanos de aquella ciudad de borrachera reconocieron: Él es el Salvador del mundo. Querido amigo, ven a Cristo, no te detengas. El que dirán, las cosas que te puedan atar. ¿Quieres ser libre del vicio y del mal? En Cristo Jesús hay gran poder.